Muy bien, seguimos disfrutando en La Videna de esta versión 2022 internacional de Deporte Expreso y ahora entramos de lleno al bloque 2, que es el que se encarga básicamente de analizar el impacto que tiene el deporte en las sociedades y los gobiernos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de el efecto que tuvo en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona y cómo de alguna manera cohesionó a la nación española a través del deporte. Nuestro primer invitado en este segundo bloque es Giovanni Di Colla. Giovanni es asesor de la UNESCO y la UNICEF, es especialista en deportes y derechos humanos, es diputado en la Organización Internacional de Labores y es miembro consejero de softball, béisbol y taekwondo, y para nosotros es un enorme placer poder saludarlo. Giovanni, buenas tardes. Hola Giovanni, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco de qué nos vas a hablar hoy día. Mira, tenía un PPT, un PowerPoint, pero si me permiten lo voy a hacer así, primero porque es más divertido, después de hablar de las federaciones deportivas nacionales y de los fans y de la preparación de los atletas, en particular de los equipos nacionales que van al Qatar. Yo soy italiano y no vamos, por lo tanto no voy a hablar de eso. Bueno, ya... pero de todas maneras, forza Azzurri. Esperamos. Claro que sí. Vamos a apoyar a Perú. El punto que me pidieron que tratara hoy tiene que ver con derechos humanos y con desarrollo sustentable y la implicación que esto tiene con respecto a decisiones de los gobiernos y el apoyo que se necesita por parte de los gobiernos cuando se organizan eventos mayores como la Copa del Mundo de Fútbol, como los Juegos Olímpicos, etc. Quizás déjame decir algo con respecto a mi propia implicación en este asunto, porque en realidad empezó en el Perú. Yo trabajé 4 años en la oficina regional de la OIT en Lima y en aquella época corría con un grupo que se llama Peru Runners. Sí, claro. Creo que todavía existe. Y hacía maratones, etc. Y en un momento me pidieron organizar 2 maratones en el Camino Inca, lo cual lo hice. Tenía que haberme quedado allá por esta razón, pero al final salí y me fui a la oficina de la OIT, la sede central en Ginebra, y escribí, porque me impactó muchísimo la relación entre el deporte, los aspectos humanos y sobre todo los aspectos sociales y económicos. En particular en el Perú. Entonces escribí y de allá salió una colaboración con varias oficinas de Naciones Unidas y después con el Comité Olímpico Internacional. Y entonces mi motivación y mi compromiso con el deporte, aparte del deporte mío personal, pero el deporte del que hablamos hoy, empezó a raíz de mi estadía en Perú. Lo quiero destacar porque desde allá sigo con el Perú, con buenos amigos, entre los cuales Raúl y también otros amigos del deporte en el Perú. Pero son 20 años en realidad en donde muchas cosas cambiaron, entonces déjame simplemente enfocar este asunto por 3 aspectos. El primer aspecto es, en 2003 empieza desde un punto de vista internacional una atención particular a las normas del trabajo, a los derechos humanos y al deporte para el desarrollo y la paz. Y esta es una iniciativa que toma Kofi Annan y lo hace a través de un consejero especial con el cual yo trabajé directamente, Adolfo Oggi, que promueve el deporte en todas partes en el mundo. Entonces, esto es un primer aspecto muy importante. Y si pueden seguir con la segunda slide, por favor.
Claro, la OIT tiene una relación estrecha con el Comité Olímpico Internacional porque de Coubertin, de hecho, vino a la OIT y promovió el deporte y de allá salió incluido una resolución sobre el deporte para la salud y para el trabajo que tiene herencia hasta 1923-24. ¿Sigues, por favor? Y bueno, ¿cómo llegamos desde esta parte del siglo pasado a los, por favor, el otro, a lo que pasa con un enfoque en particular sobre los mega sporting events? El asunto es muy sencillo, al mismo tiempo bastante complicado, casi brutal. La corrupción que se explotó con el caso de la FIFA, en particular los mandos apicales de la FIFA, y que tiene una relación estrecha en algún momento por la selección del Qatar como uno de los candidatos, en realidad va a tomar una vuelta especial porque al final el primer aspecto es una revolución interna a la FIFA con varias reformas, de las cuales voy a hablar en un rato con el informe de Ruggi, y la otra, que es más externa, que tiene que ver con el gobierno del Qatar, es que hay una presión internacional a raíz también de denuncias de los sindicatos internacionales sobre violaciones de derechos humanos y en particular de derechos laborales. Y esto toma situaciones que voy a tratar rápidamente ahora. Sigue, por favor. Bueno, esto por supuesto tiene un marco internacional que son los objetivos del desarrollo sustentable, a los cuales todos los países del mundo, miembros de la ONU, han suscrito, que apoyan, que tienen que desarrollar al interior, y el deporte es no está mencionado como deporte, pero está mencionado como un factor un facilitador de la realización de los objetivos del desarrollo sustentable, lo cual es bueno, al mismo tiempo es más complicado para realizar. Y le voy a dar un par de ejemplos. Por favor. Bueno, esto no, lo podemos pasar. Lo que es importante allá, que creo que hace la diferencia fundamental, es el informe que el consejero especial de los derechos humanos para asuntos de negocio, Business and Human Rights y derechos humanos va a hacer cuando la FIFA lo llama para ver un poco audit de lo que pasa en la FIFA. El informe de Ruggi, si siguen con las slides lo van a ver, ¿eh? Por favor, más allá, gracias. Este informe es fundamental para que ustedes puedan entender lo que está pasando con respecto al Qatar, pero también lo que está pasando con respecto al deporte y el mundo del deporte relacionándose con instituciones como Naciones Unidas, pero también y sobre todo con sindicatos internacionales, empleadores a nivel internacional, con sponsors y broadcasters, lo que normalmente manejan los Juegos Olímpicos y sponsorizan y financian la Copa del Mundo. Por ejemplo, es el caso de Coca-Cola. Y entonces Ruggi se va a Zurich, hace este informe, y el principio del informe es fenomenal y fundamental, porque él dice, en realidad ustedes escogen el Qatar, los Estados Unidos, lo que sea, como países candidatos, tienen que tomar en cuenta que son últimamente responsables de las acciones que van a ocurrir en estos países. En realidad, si no son directamente responsables, por ejemplo, de la reforma del trabajo, son responsables en elegir un país u otro de lo que va a pasar a la gente, porque el impacto va a ser hacia el mayor número de personas alrededor de los juegos. Esto es fundamental porque cambia completamente el esquema en donde las federaciones internacionales, incluido FIFA, siempre decían, bueno, nosotros no somos responsables de lo que pasa a nivel nacional,
es los gobiernos que escogen de ser candidatos que tienen que tomar la responsabilidad. Entonces, esto es fundamental. Hay tres aspectos: la protección, el respeto y las soluciones, y en esto estamos con respecto al Centro Deporte y Derechos Humanos, del que voy a hablar luego. Por favor. Siga. Sí, esto es lo que pasó. Allá. Esto es lo que pasó en enero 2020. La OIT hizo una reunión tripartita, un foro global tripartito, y elaboró una agenda en el deporte. Esta agenda nosotros como OIT no la teníamos desde 1924, cuando de Coubertin vino a la OIT, y de pronto esta agenda es una agenda tripartita, y es una agenda con trabajadores y empleadores a nivel internacional, y fija una serie de recomendaciones, entre las cuales la implementación de los derechos fundamentales en el trabajo, lo cuales son la libertad de asociación, la libertad de negociación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, y la igualdad de género y de oportunidades. Estos son temas fundamentales al cual ahora se añade la salud en el trabajo, la salud ocupacional. Y lo vemos con respecto al Qatar. Y vamos a las slides del Qatar. Le voy a contar lo que pasa allá y terminamos casi con la presentación. ¿Qué pasa con el Qatar? En el Qatar, el problema que se destapó fue a raíz del nombre de accidentes en el trabajo y la atención que tuvo a nivel internacional hasta en el Consejo de Administración de la OIT, en donde los Estados miembros del Consejo vinieron y dijeron: mira, si ustedes no toman acciones con respecto a una reforma de la legislación del trabajo, nosotros en parte vamos a boicotar los Juegos, la Copa del Mundo, y de todas maneras ponemos bajo presión el Qatar. Tuvimos varias reuniones del Consejo de Administración con respecto a este tema, y al final lo que pasó es que el Qatar se comprometió en hacer una reforma muy larga, muy importante, reforma del trabajo. En menos de 3 años, la OIT aconsejó técnicamente al Qatar y tomó 3 temas en particular. El primer tema son temas de protección de los trabajadores, en particular de los migrantes. El segundo tema, la libertad de poder salir de una empresa hacia otra empresa sin tener que haya reacciones y bajo presión por parte de los empleadores locales. El tercer punto, mayores inspecciones para evitar accidentes en el trabajo con heridas y hasta muertes de los trabajadores, que habían sido hasta más de 1000, estimadas a más de 1500 muertos durante el periodo de los 9 años que han sido entre la elección del Qatar y la construcción de las 6 de las 8 infraestructuras mayores de la Copa del Mundo. Sigue, por favor, terminando. Otro más. Sí, un poquito otro. Esto es el tema. Luego, la siguiente. Lo que está pasando en este momento en particular, esto a nivel internacional, es que hay una convergencia importante alrededor de las condiciones de los atletas. Y entonces esto, por supuesto, influye sobre los atletas que van a ir a Qatar, y ustedes han tomado nota del hecho de que toman muchos la palabra y defienden ahora los derechos humanos, lo cual no había sido el caso hasta hace un año. Y por otra parte, lo cual me parece muy importante, que hay un ecosistema, y el ecosistema no es solamente el fútbol, sino que hay el ecosistema deportivo alrededor de problemas que son comunes y los cuales tienen que ser no solamente puestos en debate, en diálogo, sino también encontrar soluciones importantes para aquellos. Y por supuesto, una iniciativa como la de UPC es importante porque pone en el focus este tipo de acciones, que no son
únicas con respecto a una disciplina deportiva, sino que manejan los riesgos como empresa, federaciones deportivas como organizadores de eventos. Estos eventos son eventos estandarizados, no solamente con respecto a ISO, pero también ahora con respecto a las normas del trabajo y también con las normas internacionales y humanas, de derechos humanos. El último punto que a mí me parece extremadamente importante para señalar, que hizo el canje entre el enfoque internacional y un enfoque alrededor y adentro del mundo del deporte, el cual siempre ha venido presentando su autonomía en la defensa de las autonomías del deporte como algo intocable, absolutamente imprescindible. Yo creo que es la motivación de los sponsors internacionales globales, como aquellos que mencioné, Coca-Cola, Visa, Adidas, British Telecom, etc. Y el diálogo que se metió entre estas instituciones. Y termino para decir que una manera extremadamente importante a través de la cual algunos progresos fueron hechos en un periodo bastante corto de 3 a 5 años fue una manera diferente de relacionarse entre todos aquellos que están en el ecosistema. No es excluyente, sino que es incluyente y se llama en inglés multi-stakeholders initiative, multiactor, iniciativas multiactor, porque en el deporte no se ve más el deporte como un evento único, sino que se ve una Copa del Mundo como una cadena de valores sociales, económicos, financieros, tecnológicos, logísticos, en aquellos que van a impactar no solamente la preparación, sino también la herencia del evento. Termino aquí y pues después disponible para cualquier pregunta y con mis panelistas también. Gracias. No, gracias a ti, Giovanni, e hiciste muy bien, déjame felicitarte, porque hiciste muy bien al poner una de las primeras diapositivas, los slides, al haber incluido a Pierre de Coubertin, Pierre de Freddy en realidad, Barón de Coubertin, porque él soñó al deporte como justamente lo que decías al final. Empezaste con Pierre de Coubertin y terminaste hablando de los valores, y es lo que finalmente es la esencia del deporte, ¿no? La búsqueda de la excelencia humana a través de la actividad deportiva, y te queremos agradecer muchísimo, Giovanni, por tu magnífica presentación. Muchas gracias. Te quedas por acá, por favor, porque vamos a conversar nuevamente más adelante. Corresponde ahora darle el pase a Massimiliano Montanari, ¿no?, que es director ejecutivo de Save the Dream Foundation, que es una iniciativa global que ha sido concebida para empoderar a los jóvenes a través del acceso seguro al deporte y a sus valores tanto educativos como sociales. Nos imaginamos que ya está en contacto con nosotros Massimiliano y por supuesto lo saludamos desde aquí. Massimiliano, ¿cómo estás? Bien, hola, buenos días o buenas tardes, ¿qué horas son en Perú? Buenas tardes, son las 2:30 de la tarde en Perú, Massimiliano. Un gusto tenerte en Deporte Expreso. ¿Qué nos vas a contar hoy día? Cuéntanos. Quería primero agradecer darle las gracias por la invitación a la UPC. Es un gran placer estar aquí hoy con vosotros y estar aquí también en este panel con el amigo Giovanni Nicola de Loco. Créeme que el placer es todo nuestro, Massimiliano. Hay un poco de ruido, no sé si soy yo o si es Ciertamente, pero ya pasó. Confiemos en que ya pasó. Pasó. Muy bien, perfecto. Sí, mira, yo estoy aquí en esta conferencia hoy como director ejecutivo de Save the Dream, pero también como director del Centro Internacional por la Protección del Deporte, o sea,
ICSS, International Center for Sport Security, que es la organización madre también de Save the Dream, una organización que tiene su sede en la ciudad de Doha, en Qatar. Entonces, digamos que estoy aquí, obviamente no puedo hablar o representar el gobierno o las instituciones de Qatar, pero sin duda yo puedo hablar de mi experiencia de cooperación con las instituciones del país, porque desde su establecimiento en el 2010, el centro, ICSS, y obviamente su fundación, Save the Dream, trabaja de forma muy estrecha con el comité organizador por el Mundial de 2022, el Comité Olímpico de Qatar, el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, obviamente las varias entidades de la sociedad civil y del gobierno. Han sido 10 años de trabajo muy interesante y muy innovador. Gracias al apoyo del gobierno de Qatar podemos empezar esta organización, que es una expresión de la sociedad civil, con la misión y el objetivo de proteger y promover los valores del deporte a nivel global. Y empezamos todo esto con un enfoque primero sobre el tema de la seguridad, porque la idea del centro nació, de hecho, no empezó durante la preparación del Mundial, pero empezó durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres. Y si vosotros pueden recordar que durante la preparación de los Juegos Olímpicos en Londres había mucha discusión y muchas polémicas en relación a la gestión de la seguridad, a la relación al rol de la seguridad privada, sí. Tanto que al final el gobierno inglés británico tomó la decisión de utilizar los militares en un cierto momento. Entonces, la idea era de hecho de poder asistir en el futuro a los países y a las ciudades anfitrionas de grandes eventos en prepararse por esos eventos sin repetir los mismos errores y los mismos desafíos. Pero inmediatamente cuando empezamos entendemos que la violencia o el terrorismo no eran los únicos enemigos del deporte, que pero había otros enemigos, igualmente, ojalá eventualmente menos visibles, pero igualmente peligrosos, como la corrupción. Entonces empezamos en colaboración con la Universidad de la Sorbonne, yo pienso el primer importante programa de investigación sobre el tema de la manipulación de los resultados deportivos. Un trabajo que ha después inspirado el desarrollo de varias herramientas internacionales, como la Declaración de Berlín, adoptada por MINEPS, que es la conferencia de los ministros del deporte de UNESCO, pero también más recientemente el Kazan Action Plan, que también incluye elementos muy importantes sobre el tema de la integridad del deporte, y otras herramientas como por ejemplo la Convención de Macolén, que es la convención producida en el marco del Consejo de Europa en contra de la manipulación de los resultados deportivos. Entonces ha sido este trabajo también puedo decir, con algunas dificultades, porque cuando políticas internacionales son promovidas por organizaciones que están establecidas en el sur del mundo, hay mucho prejuicio, ¿no? Entonces, muchas federaciones, cuando empezamos nuestro trabajo, no entendían por qué una fundación establecida en Qatar trabajaba por promover la integridad del deporte, trabajar para proteger el deporte. Entonces, había mucho prejuicio en el sentido que cuando hay una iniciativa que empieza, principalmente en el mundo árabe, sí, hay muchas organizaciones que piensan que hay una agenda, ¿no? Una agenda política. Entonces, una misma idea
que empieza, por ejemplo, en los países escandinavos, si empieza en el sur del mundo, tiene o crea, digamos, reacciones distintas. Pero nosotros, gracias a la cooperación científica con grandes universidades como Sorbonne, como Harvard, siempre hablamos con datos y informaciones, digamos, demostradas a nivel académico y a nivel científico. Y después, gracias a la cooperación con las entidades de la ONU, como UNESCO, como la Oficina de Viena, la UNDOC, obviamente ILO y otras, establecemos una dinámica de cooperación y de diálogo constructiva con los gobiernos. Entonces, la forma de trabajar de la organización no era una forma, digamos, a la Greenpeace, ¿no? de contrasto, ma cuanto de cooperación con las instituciones. Entonces, como dice, somos una entidad independiente, pero sin duda somos un producto del ambiente de Qatar, que es un producto que es ahora es el ambiente que es el ambiente anfitrión del Mundial, pero pienso es que para entender el mundo de Qatar no se puede limitar el tema Qatar al tema del Mundial, porque yo pienso que para poder entender también de forma mejor el sentido del Mundial en Qatar, es importante conocer el documento estratégico más importante que tiene el país, que es un documento que se publicó en el 2008 y que se llama Qatar National Vision 2030. Eso es un documento público que está disponible en Google, en Internet, y es un documento donde el país explica su visión estratégica hasta el 2030. Obviamente eso es un privilegio, ¿no? Porque estamos hablando de países que tienen, digamos, el beneficio, el privilegio de poder tener una continuidad política de largo plazo, ¿no? Entonces eso sería muy complicado en otras regiones del mundo, ¿no? Donde hay muchas veces cambios, ¿no? políticos del gobierno que son continuos. En este caso, aprovechando de esa estabilidad política, el país tiene, digamos, el lujo de poder pensar de largo plazo. Entonces, la organización del Mundial hay que enfocarla, entenderla y sentirla en el marco de esta estrategia, porque el Mundial no es el final, no es el final de un percurso, pero es como un reporte de medio término, entonces es un mid-term report. Es una experiencia que se encuentra exactamente en el medio término de la implementación de la Estrategia 2030, que es una estrategia que incluye visiones importantes relacionadas al desarrollo del medio ambiente, al desarrollo económico, al desarrollo humano y al desarrollo social. Y el tema del deporte tiene su función estratégica como agente, como elemento catalizador para poder favorecer la implementación de las varias medidas estratégicas en todos los 4 pilares principales de la estrategia del país. Entonces el deporte entra en nuestra experiencia, en mi experiencia, en mi relación con el país, entra en todos los sectores estratégicos. Entra en medidas nacionales, internas, pero también es un elemento importante en las acciones también de política exterior. Por ejemplo, Qatar es uno de los pocos países del mundo que tiene un programa de deporte estructurado y oficial en el marco de las actividades de su propio fondo de cooperación por el desarrollo. El fondo de Qatar, que se llama Qatar Fund for Development, tiene un programa muy bien estructurado sobre el tema de Sport for Peace y Development. Entonces, tiene recursos importantes para incluir el tema deporte en todos los programas principales de desarrollo financiados o implementados por el Fondo a la Cooperación y el Desarrollo de Qatar. En sinergia, obviamente,
con otras entidades, como por ejemplo Qatar Charity, que es una de las agencias humanitarias más activas a nivel mundial, y también con organizaciones de la sociedad civil, como obviamente Save the Dream. A nivel nacional, sin dudas, Qatar y la preparación del Mundial hay inmediatamente generado cambios importantes en la sociedad local. Entonces ya tenemos un legado en el país. Ese legado significa el empoderamiento de los jóvenes, de las mujeres, el fortalecimiento de medidas preventivas sobre el tema de la salud, la cooperación estrecha con entidades internacionales como por ejemplo ILO, que hay inmediatamente producido efectos importantes, gigantescos en el dominio del derecho del trabajo. La inclusión de las mujeres en posiciones claves del mundo profesional de Qatar. Por ejemplo, el representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, entonces uno de los cargos diplomáticos más importantes del país, es de una embajadora, entonces un alto funcionario que es mujer. Y esto es uno de los tantos ejemplos. La cooperación entre Qatar y la Organización Mundial por la Salud, que se implementa y que se concretiza en varias medidas y programas nacionales para fortalecer y promover la actividad física, la prevención del diabetes, de la obesidad, de varios problemas que afectaban a la sociedad local. En la promoción del deporte a nivel nacional para mejorar las condiciones de los trabajadores, para fortalecer la integración de los trabajadores extranjeros, de su propia familia, de sus niños y de sus niñas en la sociedad local. Y finalmente el uso masivo del deporte para poder empoderar las personas y los niños que tienen discapacidades físicas, como los niños que son afectados por autismo o otras digamos, formas de limitaciones psicofísicas. Entonces, yo puedo ser digamos, testigo, ¿no?, de un país que sin dudas ha aprovechado del poder del deporte, de este poder que nosotros nos conocemos a través de las palabras de Pierre de Coubertin, pero que conocemos también a través de las palabras de otros líderes como Nelson Mandela o de muchos operadores, de personas más también desconocidas que pero trabajan todos los días para poder apoyar en la implementación del deporte también a nivel de base. Una última consideración, después estoy disponible para poder responder a preguntas o entrar en un debate. Yo pienso que el concepto del deporte y su impacto social está funcionando bien en el país porque está asociado a una decisión de la leadership del país. Entonces, el deporte solo no puede hacer muchas cosas, pero no puede obviamente hacer todo. Pero cuando el deporte es una herramienta en las manos de una leadership que tiene seriamente la intención de aprovechar de su potencial, yo pienso que el deporte puede hacer milagros. Esto funcionó en la África del Sur porque había un señor que se llamaba Nelson Mandela que tenía calidades de leadership, de liderazgo, y esto entonces funcionó. En el caso de Qatar está funcionando porque hay una leadership que le gusta mucho el deporte. El actual emir de Qatar era el antiguo presidente del Comité Olímpico Nacional. Su sueño de pequeñino era de ser un tenista profesional. Entonces, es algo, no es una finción, lo que quería decir. El uso del deporte en el país no es una finción, es algo que la leadership del país lo siente en su corda más íntimas. Lo agradezco por la atención y estoy disponible por continuar con el debate. Gracias. No, superlativa tu participación, Massimiliano, porque nos has pintado un panorama sobre cómo está esperando Qatar el Mundial y cómo primero fue un sueño, después fue una visión, lo escribieron, lo ejecutaron
y que esto es parte de una estrategia de crecimiento y no solamente una excentricidad, ¿no? Apuntaron al 2030 y habían contemplado la posibilidad de desarrollar un mundial y se les dio y hacia eso están apuntando, y fantástico también el hecho de haber citado a Mandela como unificador y como alguien que utilizó el deporte para pacificar de alguna manera el país. Hablamos más tardecito, Maximiliano, pero ahora corresponde recibir a nuestro colega, a nuestro amigo, Saúl Barrera. Saúl ha sido presidente del IPD, es docente de Administración y Negocios del Deporte en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la UPC, magíster en Gestión Pública, abogado, miembro del equipo técnico del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, ex vicepresidente del Consejo Sudamericano del Deporte y también ex secretario técnico del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Para nosotros es un placer darle la mano y recibir a Saúl Barrera aquí en Deporte Expreso 2022. Saúl, bienvenido. Muchas gracias por el recibimiento y encantado y muy contento de poder participar en este importante espacio para poder compartir algunas ideas y algunas experiencias vinculadas con esto que nos apasiona tanto, que es el deporte en general. Créeme que los felices somos nosotros. Saúl, ¿qué nos has traído hoy día? ¿Qué nos has preparado? El día de hoy me pidieron hablar un poco sobre el tema de los grandes eventos deportivos, ¿no? Y en particular también de cómo los mismos se vienen desarrollando en nuestro país. En los últimos años el Perú ha sido sede de muchos eventos deportivos. Cierto. Y para los años siguientes también se proyecta la realización de eventos deportivos importantes. El Mundial Sub-17, por ejemplo. Correcto, claro. El Mundial Sub-17, tenemos el Mundial de Atletismo Sub-20, claro, que se va a desarrollar el próximo año. Tenemos los Juegos Bolivarianos de Ayacucho en el 2024. En realidad se proyecta eventos deportivos bastante interesantes, pero es importante también encontrarle una orientación un poco estratégica, que era un término que se estuvo empleando aquí más temprano. Muy bien, entonces, todo tuyo. Muchas gracias, saludar también a toda la audiencia y empezar diciendo que vamos a hablar un poco del rol del Estado vinculado al tema de la organización de los eventos deportivos. Para esto, primero vamos a hablar acerca de lo que es un evento deportivo, cuáles son sus beneficios, vamos a referirnos también a los tipos de eventos deportivos que existen en el mundo, cómo los mismos se han desarrollado en el país, para tratar de llegar a algunas conclusiones que vamos a compartir con todos ustedes. En principio, lo que podemos señalar es que un evento deportivo no es más que un hecho deportivo que es apropiado por la industria del espectáculo, ¿no? Porque de eso se trata, de convertir un hecho deportivo en un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que sea planificado, que sea gestionado, ¿no? Para tratar de satisfacer esa necesidad de entretenimiento que tiene la población, que tiene la sociedad en general, ¿no? Ahora, la organización de estos eventos deportivos puede reportar, ¿no?, muchos beneficios al país y a la sociedad en general, ¿no? Y también a determinadas organizaciones. Quizás el principal beneficio que aporta la organización de un evento deportivo son las ganancias económicas, ¿no? Y cuando hablamos de ganancias económicas nos estamos refiriendo desde lo más pequeño hasta, digamos, ingresos de tipo más importantes, ¿no? Siempre cuando se desarrolla un evento deportivo en una determinada localidad, en una ciudad, gana el comerciante, gana aquel transportista que traslada, ya sea bienes o servicios. En fin, hay diversos actores económicos que justamente se benefician del desarrollo de un determinado evento deportivo. Ahora, también hay que decirlo, hay eventos deportivos donde la proyección de ganancias resultan siendo bastante importantes, ¿no? Donde básicamente el objetivo de generar ganancia un poco como que trasciende con relación a otros aspectos. Podemos poner, por ejemplo, lo que ocurre con el Super Bowl, por ejemplo, americano. En la última edición generó ganancias por encima de los 2.300 millones de soles. Solamente un evento, ¿no? Ese tipo de evento, por ejemplo, que se desarrolla no en 24 horas, en menos de 24 horas, en algunas horas nada más, genera más ingresos lo que puede generar toda una edición de los Juegos Olímpicos, donde compiten más de 30 deportes, más de 30 finales del mundo, de distintos deportes que se llevan a cabo, ¿no? Pero solamente un solo evento que tiene menos de 3 horas genera más ingresos, por ejemplo, más ganancias, que las 2 semanas de competición que se desarrolla dentro de un evento olímpico.
Pero también hay otros eventos, ¿no?, que no necesariamente arrojan ganancias económicas, pero sí arrojan ganancias de tipo social, de tipo urbano, en fin. Muchas veces la organización de eventos deportivos son acontecimientos también que son aprovechados por los estados, por los gobernadores de las ciudades, de los países, para mejorar su infraestructura urbana, para mejorar su medio de transporte, porque organizar un evento deportivo de determinada magnitud demanda un esfuerzo de organización bastante grande, que solamente tendría además sentido en la medida de que pueda dejar un legado importante para la localidad donde se desarrolla. Los eventos deportivos también generan beneficios como el incremento del turismo, generan ganancias incluso en materia deportiva, ¿no? Hace no mucho leía un estudio de una investigación que se había desarrollado en una universidad extranjera, donde, por ejemplo, hacían una evaluación de cuál era digamos, la condicionante que generaba que un país obtenga mayor triunfo deportivo. Uno podría decir mayor preparación de los atletas, planificación estratégica, pero encontraron una variable que estaba ahí, que era justamente la organización de eventos deportivos, porque si uno revisa las cifras, va a poder observar que todos los países que son anfitriones o son los quienes organizan los eventos deportivos son los que generalmente logran mayores triunfos deportivos en comparación a los resultados que venían obteniendo anteriormente. Fortalece la marca de un país, mejora la imagen, en fin, hay muchos beneficios que genera la organización de los eventos deportivos. Por otro lado, ¿qué tipos de eventos? Hay una infinidad de tipos, una tipología de eventos deportivos bastante variada. Solamente para mencionar algunas, podemos hablar de los eventos multideportivos, por ejemplo, en nuestro caso, de los eventos que están vinculados al ciclo olímpico, de los Juegos Bolivarianos, los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos, justamente fuimos sede no hace mucho, en la última edición de los Juegos de Lima 2019, de ahí vienen los Juegos Olímpicos, pero también hay otros eventos multideportivos que quizás en nuestra realidad son menos conocidos, pero existen, como son los Juegos Mundiales. Justamente en menos de 2 meses, por ejemplo, se van a llevar a cabo ya la edición de los Juegos Mundiales, donde compiten los deportes que no forman parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que cada año va ganando más trascendencia y mayor importancia. Estos son grandes eventos multideportivos donde se compiten en varias disciplinas deportivas. Como también existen eventos federativos, ¿no? La Copa Mundial FIFA, por ejemplo, es un evento federativo quizás uno de los más importantes, si no el más importante en el mundo, pero también tenemos el Mundial de Atletismo, que es organizado justamente por la Federación, ¿no?, Mundial de Atletismo. Tenemos el Mundial de Vóley Femenino, del cual nosotros siempre, de alguna manera, hacemos un seguimiento. Y en fin, así cada deporte va organizando también su propio evento deportivo. Luego tenemos eventos que son netamente privados, ¿no? El Super Bowl es uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, Rally Dakar, que hemos tenido ya 3 ediciones en el país, donde el propietario es una empresa netamente privada, que ha creado un producto que lo oferta y que se lo ofrece a determinados países para que compren los derechos y ese evento se pueda desarrollar en su territorio. Es un evento que tiene una marca muy potente y por lo tanto siempre es justamente motivo muchas veces de una demanda por parte de diversos países. Estuvo acá en Sudamérica durante muchos años, ahora ha vuelto un poco a su ámbito original, que es en África donde se desarrolla. Pero también tenemos eventos deportivos que son netamente públicos. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos que son netamente públicos? Que son organizados netamente por el Estado o por los estados en el mundo. Quizás no se conoce tampoco mucho en nuestra realidad, pero el más importante son los Juegos Deportivos Militares, los Juegos Mundiales Deportivos. Justamente el Perú hace una semana, el domingo pasado, fue sede de la Maratón Mundial Militar, ¿no? Y después, y es un evento de determinada trascendencia, porque poco se conoce, pero hay que señalar que la Organización Deportiva Militar en el mundo es la segunda organización que tiene más afiliados luego del Comité Olímpico Internacional. Es decir, se convierte en la segunda organización en el ámbito deportivo a nivel internacional con mayor cantidad de afiliados. Y la influencia que tiene el deporte militar en el deporte en general, qué duda cabe que es bastante trascendente.
justamente nos acompañan algunos colegas de Italia, y recordemos que en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, por ejemplo, la delegación italiana tuvo unos resultados espectaculares, ¿no?, que destacaron con relación a años anteriores. 100 metros. Así es, y muchos de sus deportistas que lograron estos triunfos resonantes justamente son militares, ¿no? La delegación de Brasil en Juegos Olímpicos también en su gran mayoría provienen justamente de los estamentos militares, y eso ocurre con muchas delegaciones deportivas en general. Otro ejemplo, quizás ya para terminar aquí con los tipos de eventos deportivos públicos, son los Juegos Deportivos Escolares. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que ya se está comenzando nuevamente a reactivar. También hay Juegos Sudamericanos Deportivos, ¿no?, que se organizan, todos organizados desde el Estado, desde el lado público, ¿no? Eso con relación a los tipos de eventos deportivos. Ahora, ya un poco para ir avanzando, al Estado, al margen del tipo de eventos que se desarrolle, sea multideportivo, federativo, sea privado, sea público, le corresponde jugar un rol importante para el éxito de esos eventos. Porque es el Estado, por ejemplo, en muchos casos, sobre todo en nuestra región, el gran propietario de la infraestructura deportiva. Y para organizar un evento deportivo, un requisito esencial es tener una adecuada infraestructura deportiva. Sin infraestructura deportiva no se pueden desarrollar eventos. Entonces, el Estado tiene que, en primer lugar, antes de desarrollo de un evento deportivo, garantizar contar con la infraestructura necesaria para dicho evento deportivo, y además también aprovechar la oportunidad de organizar un evento deportivo para que esa infraestructura luego quede como legado para el desarrollo del deporte en su respectivo territorio. Pero no solamente la infraestructura deportiva, que es un elemento bastante importante, sino también hay muchas tareas, muchos roles que el Estado tiene que impulsar. Brindar, por ejemplo, seguridad jurídica, brindar, justamente el colega que me antecedió hablaba de la seguridad que hay que brindar, ¿no?, seguridad ciudadana, seguridad interna a los participantes y al público en general, y eso demanda un esfuerzo y una tarea, sobre todo en el mundo de hoy, donde ocurren tantos acontecimientos que demandan justamente una mayor atención en este ámbito. El control y ingreso, por ejemplo, por aduanas, ¿no?, de tanto los deportistas, las delegaciones que van a venir. Yo recuerdo cuando organizamos el Rally Dakar, acá en el Perú, por ejemplo, me tocó estar también en la parte organizativa, y los vehículos cuando ingresan, ¿no?, por la frontera, no es un ingreso normal, sino que ingresan compitiendo, ¿no?, que si no se van a parar en aduanas, hacer su trámite y después seguir compitiendo. Sino, para eso demanda pues hacer una serie de trámites y coordinaciones incluso con las autoridades de los países vecinos. La organización del transporte, el transporte resulta siendo vital para el éxito del evento deportivo, por eso que todas las ciudades donde se organizan grandes eventos deportivos tienen que planificar adecuadamente y prepararse para soportar, digamos, un tránsito, una congestión que sea adecuada y tolerable para que los competidores puedan llegar a tiempo a las sedes de competición. El tema de las nuevas tecnologías, las comunicaciones, las transmisiones, que también cada año demanda una mayor complejidad, son cosas que el Estado también debe atender. Entonces, en suma y en resumen, el Estado juega un rol esencial, importante y trascendente para el éxito de un evento deportivo. Por otro lado, hay que señalar que en el caso de nuestro país, en los últimos años, como ya lo había indicado al inicio, ha sido sede de importantes eventos deportivos. Quizás el evento deportivo más trascendente que hemos tenido y el más importante, por lo tanto, ha sido la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ha sido la primera vez que el Perú ha organizado un evento multideportivo de esta magnitud y de esta trascendencia, y lo ha hecho, me parece, de manera exitosa. Pero a partir de ahí también se han generado, ¿no?, innumerables eventos deportivos que los venimos apreciando en los últimos años en diversos deportes, ¿no?, en softball, en tenis de mesa. Hace poco hemos tenido un sudamericano acá en el Perú, hemos tenido en atletismo, eventos donde han venido deportistas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Oceanía, de toda América, y deportistas además de un nivel, digamos, altamente competitivo, ¿no? Y eso gracias es justamente al legado de infraestructura deportiva que nos dejó la organización de los Juegos Panamericanos. Pero además, ¿no?, tenemos eventos próximos, y ya algo de eso habíamos comentado también. Quizás dentro de los eventos quizás más trascendentes en los próximos 2 años que vamos a tener, es el Mundial justamente de FIFA, ¿no?, Sub-17, que vamos a tener a finales del próximo año.
En el 2024 vamos a tener los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, en los Juegos del Bicentenario, que además va a implicar también dejar un legado de infraestructura deportiva en el interior del país, ¿no? En este caso en la región de Ayacucho. Vamos a tener el Mundial, ¿no?, de Atletismo Sub-20, que es la primera vez que el Perú va a organizar, y me parece que en la región, no recuerdo, debe ser 2 o 3, no debe haber muchos eventos de esa magnitud que se hayan desarrollado en el país. Pero también hay que señalar que hay propuestas para organizar otros eventos deportivos importantes en el país, ¿no? Hace pocas semanas atrás hemos conocido la intención de Pan Am Sport de organizar los Juegos Deportivos Juveniles en el Perú, que también es un evento de relativa importancia. En la Federación de Voleibol hemos escuchado a su presidente pedir que Perú sea sede de los clasificatorios para Santiago 2023, para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que la clasificación disputa acá en Lima. También hemos visto el Mundial de Natación Junior, que se va a celebrar acá en el Perú. Y así como estos eventos, hay varias entidades deportivas, federaciones deportivas, que vienen pidiendo que el Perú sea sede de muchos eventos deportivos. Y eso también debe generar una reflexión, ¿no? Porque tampoco creo que la organización de eventos deportivos se puede desarrollar, ¿no?, de una forma, digamos, tan desordenada, ¿no?, o tan desorientada. Los recursos públicos de por sí son escasos y debemos racionalizar y priorizar su ejecución. Y vamos a ver que, por ejemplo, en los últimos años el Estado peruano ha estado destinando fuertes recursos económicos en el ámbito deportivo en el Perú. Siempre se suele señalar que en el Perú no hay inversión en deporte, pero las cifras nos dicen otras cosas. En los últimos 13 años en el Perú se ha ejecutado, ¿no? Se ha ejecutado, no se ha presupuestado ni se ha previsto, sino se ha ejecutado cerca de 17.000 millones de soles en deporte. Entonces, no es poca plata. Y lo que hay que preguntarnos es, ¿y dónde están los resultados o el impacto? ¿En qué se está invirtiendo? Y cuando vemos ya a mayor detalle en qué se ha invertido o en qué se está invirtiendo, nos encontramos con dos cosas. Que este mayor presupuesto no está en el nivel nacional ni está en el nivel regional, sino sobre todo está en el nivel de los gobiernos locales del país. Y que más del 90% de ese presupuesto está siendo destinado a infraestructura deportiva. El gran problema que tenemos, ¿no?, entonces no es tanto de destino o de uso de recursos, ¿no?, sino el gran problema que estamos teniendo es en la falta de una orientación para poder priorizar la ejecución de esos recursos, porque esos recursos finalmente no están siendo ejecutados dentro de una orientación estratégica que esté destinada a cerrar algunas brechas o a alentar algún crecimiento o algún desarrollo deportivo en una determinada región. Si pasamos las láminas un poco más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Por ejemplo, hay un mapa ahí del Perú donde en las regiones que están con un color un poco más oscuro son aquellas regiones donde había mayor inversión deportiva, en infraestructura deportiva en los últimos años, ¿no? Uno pudiera pensar, si eso es así, ¿no?, ¿cómo se está midiendo el crecimiento o el desarrollo deportivo en esas regiones? La inversión que se está destinando en esas regiones está obedeciendo o no a determinados objetivos, ¿no?, a determinadas orientaciones o lineamientos que estén vinculados justamente a una promoción del deporte, ya sea a nivel de masificación o al nivel de preparación o de la alta competencia. Lo que menos creo necesitamos en el país es justamente continuar, ¿no?, en un desorden o en una falta de orientación de los recursos que podemos tener. En la lámina siguiente vamos, por ejemplo, a apreciar algunas pequeñas inversiones dentro de todo esto, realmente resultan siendo pequeñas, que hacen los gobiernos regionales y básicamente están orientadas en algunos estadios y en algunas cosas muy puntuales, ¿no? Y el gran problema también que tenemos es que ese gasto que muchas veces hacen los gobiernos regionales y los gobiernos locales está descoordinado con los otros actores del sistema deportivo. Por ejemplo, cuando un gobierno regional interviene en una federación donde va a desarrollar infraestructura deportiva vinculada con el fútbol, vinculado con el atletismo o vinculado con la práctica de otro deporte, no coordina ni consulta con las federaciones, que son los entes rectores, ¿no?, de esos deportes, para poder ver si finalmente la infraestructura que va a quedar va a servir incluso o no para esa práctica deportiva.
¿sí? Incluso a esos niveles un poco estamos llegando. Entonces, ya un poco para ir finalizando, ¿no? En base a lo que se ha señalado, se ha expresado, podemos llegar a algunas conclusiones respecto a lo que hace falta en nuestro país, ¿no? Y lo que hace falta es que la organización de un evento deportivo finalmente en nuestro país debe pasar por un filtro. Y ese filtro debe ser justamente esa política deportiva que nos mencionó el profesor Gareca ya hace algunas semanas atrás, ¿no? Una política deportiva que fije objetivos, ¿no? Y que oriente justamente esta inversión pública y que debe estar justamente muy relacionada a esos objetivos. Luego, la decisión de organizar eventos deportivos debe ser una discusión, siempre creo, antes de tomar la decisión, debe ser una discusión ampliamente discutida, debatida, donde se escuche, donde se reciba, por ejemplo, el aporte también de la academia, ¿no? Donde vean por dónde o qué eventos son prioritarios para el país o son importantes o pueden dejar un legado importante en cada caso. La organización también de un evento deportivo debe contar con un diseño adecuado, ¿no? Y que contemple el impacto que va a generar, ¿no? Y las ganancias sociales también que va a tener el país con dicho evento. Para esto se deben establecer, ¿no? Criterios y objetivos claros para las federaciones deportivas también, para que puedan saber, ¿no? Qué tipo de eventos deben promocionar. Que si no se trata de tocarle también la puerta al Estado a cada momento pidiendo financiamiento para la organización de un evento deportivo, sino la federación, el Estado debe fijar algunos criterios para que orienten justamente estas solicitudes que efectúan las federaciones deportivas para organizar un evento deportivo. Y finalmente, ¿no? Creo que a partir de los números o de las cifras que hemos expresado, queda clara la necesidad, ¿no? De mejorar la calidad de la inversión pública deportiva en el país. Y para eso es importante que entidades del Estado, como en este caso el Instituto Peruano de Deporte, comience a ejercer una rectoría en dicho ámbito. Muchas gracias. Cuando uno quiere hacer una exposición de primer nivel, Better Call Saul, como dice la serie, hay que llamar a Saúl para que lo haga de manera notable. Felicitaciones, Saúl, y además porque nos has invitado a reflexionar un poco respecto a que no simplemente se trata de invertir en el deporte, sino cómo invertir en el deporte, ¿no? No se trata de gastar simplemente en infraestructura si no hay, por ejemplo, una política de capacitación, ¿no? A quienes realmente enseñen los deportes en los que se va a invertir dinero para que después haya evidentemente un correlato con crecimiento del deporte y con títulos internacionales. También pensaba, Saúl, y ahí quiero incorporar a la conversación a Massimiliano y a Giovanni, si es que también están en línea. Pensaba, Saúl, un poco en lo que habías mencionado respecto de el Super Bowl, ¿no? O sea, lo increíble que se puede transformar un evento deportivo en un evento familiar, ¿no? Por eso es que el Super Bowl tiene el dinero y la derrama económica que tiene, ¿no? O sea, no solamente es un evento aislado, sino que termina siendo parte de una práctica familiar, casi tanto como, un poco menos que la Navidad o que Thanksgiving, pero el Super Bowl tiene ese nivel, la familia se reúne ese día a ver el Super Bowl. ¿Eso es un sueño de cualquier actividad deportiva? Mira, yo creo que uno de los lugares donde la industria deportiva ha explosionado, ha logrado, ¿no? unos crecimientos espectaculares justamente es en Estados Unidos en el tema de fútbol americano. Si uno revisa cuáles son los clubes deportivos más valiosos del mundo, de los 25 primeros, sin importar el tipo de deporte, solamente clubes, sea fútbol americano, sea el soccer, sea béisbol, sea básquet, de los 25 primeros, casi 20 son de fútbol americano. Yeah. Sí, los clubes más valiosos del mundo. Luego tienes también que para que un club, ¿no? de fútbol americano, por ejemplo, pueda salir campeón en un año, solamente debe jugar, creo, son 16, 18 partidos, ¿no? Y genera ese tipo de patrimonio, ese tipo de ingresos, ¿no? En la NBA, para ser campeón de la NBA, tienes que jugar, pues, creo 70. Que más de 50, 60 partidos al año. Claro. ¿No? Entonces, tienes menos cantidad de partidos, no de eventos, pero tu generación de ingresos es mucho mayor. La capacidad de los estadios en fútbol americano, estás hablando de estadios de 80.000, 100.000, más que el soccer, sí, claro. En promedio, sí. en el mundo. Entonces, y es que ahí
digamos, han generado un Una circuito cultura virtuoso, así es, que involucre un consumo también, ¿no? Que involucra a todos los integrantes de una familia, es muy masivo, han creado un producto bastante vendible, ¿no? y consumido en la sociedad donde ellos están, ¿no? Gracias, Saúl. Quería preguntarle tanto a Giovanni como a Massimiliano, ¿qué es lo que ellos piensan, por ejemplo, respecto al hecho de que hubo un momento en que Irán se cuestionó el hecho de que Irán podía o no llegar al Mundial por alguna política de discriminación con las mujeres en sus estadios, por ejemplo? ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre eso? Mira, bueno, primero, gracias por... me gusta mucho la serie Better Call Saul, estoy de acuerdo que la presentación fue muy buena y tengo un par de comentarios allá, quizás para añadir, pero con respecto al Irán y la pregunta en particular, hay algunas federaciones que se relacionan con estos países mucho mejor que otras, por ejemplo. Ajá. Entonces, el taekwondo, con el cual yo trabajé y cooperé a lo largo de algunos años para hacer una política de desarrollo sustentable de la federación, el taekwondo no tiene ningún problema para tener mujeres, por ejemplo, en los estadios de taekwondo. Lo único es que son separadas, pero pueden ingresar. Claro. Mientras que no es el caso, a mi conocimiento hasta el momento, de mujeres en los estadios de fútbol, porque primero porque la uniforme en el taekwondo es diferente a la uniforme del fútbol, y esto es uno de los puntos. Segundo, porque por razones varias de éticas, etcétera, algunos diálogos fueron más fluidos con la federación que menciono. Entonces, en el deporte hay algunas particularidades en donde se toma el todo, en realidad hay puntos particulares, ¿no? Lo mismo lo mencionaste ahora con respecto al fútbol americano, y es muy interesante este asunto de que para llegar al Super Bowl se tiene que ganar 15 partidos. En Champions League, para llegar a ganar a nivel nacional y a nivel de Champions League, tiene que 60 o 65 partidos. Entonces, con lo cual el impacto, la eficiencia del sistema es totalmente diferente. Pero quizás, si me permiten después un comentario a la presentación de Sol, cuando sea, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Claro que te permitimos, Giovanni. Ahora te damos la palabra para que abundes en información. Massimiliano, ¿y en Qatar cómo están tomando esto? Porque tú habías hablado que se estaba empoderando, por ejemplo, a las mujeres de cara al Mundial, por ejemplo. ¿Y es así? Sí, mira, hoy en Qatar hay un proceso de empoderamiento de las mujeres que es muy rápido, intenso, acelerado, porque por el trabajo hecho principalmente en los últimos años por la reina madre, ¿no? O sea, la Sheikha Moza ha impulsado de forma importante el tema de los derechos y de la inclusión de las mujeres en la sociedad y en toda la posición de la sociedad y del trabajo, y obviamente en el deporte. Entonces es un proceso que existe en el país hace varios años. Existe un comité, digamos una rama, un elemento del comité olímpico totalmente dedicado al empoderamiento de las mujeres, que está muy activo. Entonces, digamos que el país en ese sentido está, digamos, marchando en la dirección mejor, tentando de ser también un ejemplo o un agente de cambio por la región. En este momento, yo creo que, como vosotros saben, por ejemplo, el Qatar
tuve un rol importante en la gestión de algunas crisis internacionales, Sí. como por ejemplo la crisis en Afganistán. Y ahora, por ejemplo, el país está tentando también de impulsar algunas reformas y algunas de ellas están haciendo grandes esfuerzos para poder promover algunas reformas que sean de beneficio por las mujeres en el país. Entonces, claro, sin dudas hay un movimiento importante y tenemos hoy en el país varias mujeres que son como role models que se posicionaron muy bien para dar inspiraciones a todas las mujeres en la sociedad. Entonces sí, digamos, soy digamos un testigo de este cambio importante. Qué bueno, Maximiliano, y qué es algo que saludable. se nota, se vive en el día a día, ¿no? Es algo que se nota, digamos, se toca en la vida diaria. Qué bueno y qué saludable que así sea, y qué justo también que así sea. Saúl, hace un ratito escuchando tu charla, yo me daba cuenta que tú estabas de alguna manera derribando mitos. Por ejemplo, el hecho de que no se invierte, porque siempre hay la idea generalizada de que se invierte poco dinero en el deporte en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que, y ahora al escuchar tu charla me queda mucho más claro que no es que no se invierta, es que no se invierte siempre bien. ¿Qué otros mitos encontrarías tú respecto al deporte en el país? Creencias equivocadas. Otra creencia equivocada que además yo la he descubierto recientemente a partir de una investigación que estuve desarrollando, es que la clase política, ¿no? Los estados, el estado del Perú en todo caso, en nuestro caso concreto, nunca ha estado involucrada ni interesada en la promoción del deporte. Y yo creo que eso también es un mito, porque realmente uno cuando revisa, ¿no?, lo que ha hecho el Estado desde final del siglo XIX, se da cuenta de que la clase política hasta la década de los 70, o la clase dirigente en el país, sí tenía una visión, equivocada o no, pero tenía una visión de cómo impulsar el deporte en el país. Y esto se pierde en la década de los 80, ¿no?, con la crisis social, económica, la violencia política que hemos vivido y todo lo demás, y después se ha perdido la orientación y el rumbo. Pero desde que, por ejemplo, luego de la Guerra del Pacífico, la clase dirigente en el país, voy a tratar de ser muy breve en esto, se dio cuenta o consideró que una de las causas justamente de la derrota en este conflicto militar que tuvo el Perú se debió a que el peruano tenía una debilidad física y por lo tanto había que fortalecer, ¿no?, en el lado físico a la población. Y para eso impulsó e introdujo el tema de la educación física en los colegios públicos en las primeras décadas del siglo XX, y algo que fue continuándose, luego ampliándose una política deportiva en la década del 20. Por ejemplo, en la década de 1920 es donde se crean las primeras federaciones deportivas en el Perú, impulsadas por el Estado, ¿no? La propia Federación Deportiva Peruana de Fútbol, que se crea en 1922 y que este año cumple 100 años, fue la primera en ser creada. Luego se creó la Federación Peruana de Boxeo, de Atletismo y, en fin, otras federaciones. Esta va a ser la década de la celebración de centenarios de varias federaciones deportivas en el Perú, y eso se continuó luego con Leguía, ¿no? Luego también con los gobiernos posteriores, en la década de los 50, con Manuel Parro, luego con llega, digamos, a una cúspide en la década de los 70, durante el gobierno militar, ¿no?, donde se crea el Sistema Nacional de Recreación, Educación Física y Deporte en el Perú, ¿no? Y todo eso luego se decanta y se va perdiendo en la década de los 80. Y ese olvido de la clase dirigente la estamos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, tú buscas, hay discursos, documentos, ¿no?, registros históricos, donde sí se evidencia, ¿no?, que la clase dirigente en el país tuvo una preocupación en impulsar el deporte en el Perú. Y eso lo hemos perdido en los últimos 40 años. Entonces, creo que hay la necesidad de volver a poner el tema en la agenda pública. Volver a las raíces. Giovanni quería reflexionar un poquito al respecto y Sí. le doy la palabra. Gracias. Yo creo que el punto que fue muy claro con respecto a la presentación de Sol, que ha sido muy buena,
y lo quiero felicitar también por el éxito de los Panamericanos, es que se necesita ver la planificación como adentro de un ecosistema del deporte. Lo que presentó en una de las plantillas, slides, fue muy claro porque hay los diferentes servicios del Estado y cómo estos servicios se tienen que relacionar para que el evento se pueda hacer en condiciones de seguridad, en condiciones de eficiencia y también con resultados, sin crear mayores problemas a nivel de la población, etc. Este es un punto clave. Tener una idea de ecosistema en lugar de tener una idea de un evento deportivo que depende únicamente de la selección que por supuesto las federaciones internacionales hacen, porque esto es una limitación al mismo tiempo que es una oportunidad. El segundo punto que destacó, que a mí me parece fundamental, y yo mismo lo viví cuando estuve en Perú, es el poder de los gobiernos locales, claro, en la herencia de los juegos, lo que sean eventos internacionales, panamericanos, subregionales, bolivarianos, etc. Porque al final allá se queda la riqueza, lo que es rico de la cultura local y también lo que queda como infraestructuras y lo que estaba antes. Porque, por ejemplo, correr en el Perú tiene que ver con la tradición de los chasqui, no tiene que ver con claro, algo o sea, que más fuerte que eso es imposible, más fuerte que la tradición chasqui para correr es imposible. Entonces, estos son elementos para mí importantes, y termino para decir que en la presentación nosotros en un momento tuvimos esta oportunidad de evaluar estos eventos, y hay algo que se puede hacer no solamente después, sino que se puede hacer durante la preparación de los eventos, y estamos muy listos para apoyar cual que sea la iniciativa, que sea por el IPD, por la entidad de Saúl o el UPC. Gracias. Gracias, Giovanni. Quiero preguntar a Maximiliano una pregunta de las plataformas en la que dice ¿cuánto influiría el cambio de políticas deportivas en todos los deportes? El profesionalizar deportes en los países, ¿cómo influye en las naciones? ¿Cómo esto hace que los países prosperen y crezcan, Maximiliano? El deporte tiene en sí mismo su propia relevancia económica, en el sentido que es un factor de producción y creación de riqueza. Sí. En Europa, por ejemplo, el deporte tiene una relevancia que está equiparable al sector de la fishery, no sé cómo se dice en español, de la industria hípica, ¿no? De la industria hípica. Yeah. Tiene un impacto enorme sobre el producto grosso lordo. Entonces tiene su impacto como industria, la industria deportiva, que es la industria de los eventos, la industria de las marcas deportivas, la industria del marketing deportivo, etcétera, etcétera. Pero también el deporte tiene su impacto, además de la industria deportiva, porque el deporte es un instrumento de modernización social. Entonces tiene un impacto también sobre la eficiencia de la sociedad, sobre la eficiencia también de los sectores que no son sectores propiamente deportivos. Entonces hay que considerarlo desde dos perspectivas. Entonces, una perspectiva que se puede medir, porque es el impacto económico de la industria deportiva, y, por ejemplo, en el caso del impacto que el deporte tiene en el sector del turismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de España, sabemos que el 25% de los turistas que visitan España por sus propias estructuras deportivas, por hacer turismo deportivo. Sí. El museo español más visitado después del Prado de Madrid es el Museo de Barcelona. Entonces, tiene un impacto directo importante.
pero después tiene una función modernizadora que pienso que será cada día y cada vez más importante en el futuro en una sociedad más compleja, cada día más compleja, porque el deporte también aumenta la capacidad de adaptarse de las personas, fortalece también nuestras resiliencias. Entonces, en una sociedad que está destinada a gerir, ¿no?, cambios acelerados, ¿no?, destinada a gerirse cada día más en el futuro efectos, ¿no?, y consecuencias de acontecimientos, de vencimientos globales, una mentalidad deportivas en los hacedores de políticas, pero también en la ciudadanía será cada día más fundamental para no ser víctimas de los cambios, mas para poder dominar los cambios. Perfecto, Massimiliano. Como lo soñó Pierre de Coubertin, ¿no? Escribió 60.000 páginas, 60.000 páginas, tratando de explicar su idea, su sueño, que era que a través del deporte el ser humano fuera más humano. Esa era su visión, la visión que compartió, y por eso después los resucitó de alguna manera, revivió los Juegos Olímpicos. Las reflexiones finales de cada uno de ustedes respecto a la charla de hoy. Saúl. Sí, bueno, más que reflexión, yo sí me llamó la atención lo que se había comentado y me da la oportunidad, por ejemplo, cuando se menciona el tema de los chasquis, ¿no? Claro. El Perú tiene una larga tradición que está justamente, o podría estar vinculado al tema del fondismo, ¿no? Es más, el día de hoy, el peruano de hoy siente que somos una tierra de fondistas, de corredores, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando uno mira resultados deportivos, ¿no?, se da cuenta de que nuestra primera medalla de oro panamericana en maratón la obtuvimos en Lima 2019. Es decir, luego no hemos obtenido, y las primeras medallas de fondismo en 10.000 metros a nivel panamericano, que digamos para nuestra órbita es, ¿no?, nuestra competencia que nos debe servir primero de referencia, recién la hemos obtenido en la década de los 90, ¿no? Entonces, pero sin embargo, donde hemos obtenido más medallas, por ejemplo en atletismo, ha sido en la prueba de pista. Sí. Y aunque no lo crean, ha sido en salto alto. Sí. En salto alto ha sido la prueba donde el Perú ha logrado mayores resultados deportivos en toda la historia de los Juegos Panamericanos. Entonces, recién el tema del fondismo es algo que en los últimos años se está comenzando a dar, ¿no?, y está comenzando a crecer, y creo que ahí debería enfocar el Estado porque tenemos ventajas competitivas y condiciones para destacar en dicha disciplina deportiva, ¿no? Y ya para cerrar, también creo, hablando de eventos deportivos, ¿no?, que el Perú también hay muchas oportunidades para crear estos productos denominados eventos deportivos, ¿no? Y solamente voy a poner dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se puede crear una maratón en referencia a los chasquis, ¿no?, en los Andes peruanos, claro, ¿no? Y hay un evento deportivo que se desarrolla desde hace, creo, también 50 años, o quizás menos, me equivoque, y que lo vemos siempre todos los 1 de mayo, ¿no?, que es el Mundialito del Porvenir, sí, por ejemplo, claro, que es un fútbol callejero acá en Lima, que se celebra, que es un producto, es un evento deportivo, pero que está subexplotado. Singular, ¿no? Claro. Ese evento deportivo, por ejemplo, puede ser empaquetado, puede ser explotado en mucho mayor medida, y así como ese evento hay otros eventos que no lo estamos viendo y que pueden generar o fortalecer o desarrollar la industria deportiva acá en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que ya como reflexión final, que estamos en una etapa de crecimiento y que hay que aprovechar las oportunidades que podamos tener en nuestra realidad. Los chasquis me hacía pensar a mí en México, y los aztecas y los tarahumaras, ¿no? Los tarahumaras que también tienen esa cultura de correr. De hecho, llegó la civilización y fueron corriendo cada vez más hacia arriba para tratar de que la civilización no los alcance, ¿no? Giovanni, tus palabras finales, por favor. Finales de acá, por supuesto. Sí, bueno, sí, claro. Si organizan una carrera de los chasqui con referencia al chasqui, voy por allá y los apoyo como tiene que ser. Pero no, dos reflexiones con mucha seriedad. Dos reflexiones. El Qatar tiene 2.8 millones de habitantes, de los cuales
20% son locales, 80% son migrantes. Imagínense el impacto de las reformas del trabajo que han venido haciéndose. Una de las más herencias más fundamental de la Copa del Mundo es la reforma del trabajo en el Qatar, porque va a tocar 2.8 millones de personas, no excluye a nadie. Esto es uno. Y termino también por otra cosa. El deporte tiene algo muy estructurado, como el Super Bowl, el fútbol americano, los clubes profesionales, y tiene también milagros. Por ejemplo, San Vicente de Grenadines tiene una medalla olímpica en javelot. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde salió esto? Bueno, salió del deporte. Entonces ya hay dos maneras de hacer. Hay algo que la tradición, como decía Saúl, hay que seguir con el salto en alto, por ejemplo, para llegar a una medalla olímpica en 10 años más, quizás 12 años más, para el Perú. Pero también hay algo que es especial, que sale de talento puro, que puede ser en un país, que sea el Perú, que sea países latinoamericanos también, y que esto hace parte del milagro del deporte. Es la parte que más nos apasiona más al final, porque es la que es muy humana y que es totalmente que no se puede planificar. Termino con eso. Gracias. No, gracias a ti. Había pensado en grandes saltadores de salto alto peruano, Deza, Abugataz, Bautino, ¿no? ¿Quién más me falta por ahí? Arbulú. Me falta Arbulú. Massimiliano, ¿se fue? ¿No? ¿O ya nos abandonó Massimiliano? ¿Todavía está? Estoy aquí. Acá no está, sé si me escuchas, Massimiliano. Sí, no, es que ya no estabas en pantalla. Agradecerte muchísimo a ti también. Tus palabras de despedida. No, mira, mi palabra de despedida, lo que quería eventualmente añadir o repetir o subrayar es que hay que aprender como en nuestras profesiones, hay que aprender del deporte, ¿no? Con los valores del deporte y con la mentalidad del deporte, porque como deportistas, si somos buenos deportistas, tenemos también la capacidad de trabajar en equipo. Y pienso que hoy es la única forma para poder tener éxito en nuestras respectivas misiones, porque trabajamos en un contexto global donde tenemos este efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa, y donde el movimiento de una ala en una región del mundo tiene en 5 minutos un efecto directo en otra región. Y esto lo hemos vivido de forma directa y brutal en estos años de preparación del Mundial, porque esto ha sido el primer Mundial de la historia organizado en un contexto de pandemia global con el COVID-19, 4 años de bloqueo político en la región, ahora más una crisis internacional con el conflicto Rusia-Ucrania, y yo pienso que lo único que realmente ha protegido este mundial al final ha sido el espíritu de cooperación establecido por el país anfitrión a todos los niveles, con organizaciones internacionales, acuerdos bilaterales, fuertes interacciones con el mundo empresarial, la sociedad civil fuertemente empoderada en esos años, y una coherencia estratégica con su propio sistema de valores y de visión. Entonces hay que desarrollar visiones fuertes, trabajar con valores fuertes y trabajar, digamos, y vivir coherentemente con ese sistema de valores. Y todo eso realmente es la única forma para poder enfrentar crisis y poder lograr nuestros objetivos como profesionales y como seres humanos. Muchísimas gracias, Massimiliano, Saúl y también Giovanni, por este ilustrativo y aleccionador bloque. Ya regresamos, ahora corresponde hacer una pausa y después regresamos con el último bloque de Deporte Expreso versión 2022 que estamos disfrutando a plenitud. Ya volvemos.